vamos a estar hablando sobre la suma y resta de vectores. Y en este caso es importante recordar que las integrantes de una suma se llaman sumandos. Así es que los sumandos que vamos a emplear en una suma de vectores deben estar en componentes rectangulares, es decir, si se los entregan en componentes polares, pues hacer la transformación como ya hemos visto anteriormente. Pero adicionalmente a que deben estar en componentes rectangulares, es muy importante que todos estos vectores sumandos estén expresados en las mismas unidades. Es decir, si estamos hablando del sistema internacional y fuera, por ejemplo, un vector de desplazamiento, debería estar todos en metros. También debemos recordar que solo es posible sumar especies semejantes. Queremos decir, si usted está sumando por un lado vacas y por el otro lado tiene sacos de arroz, usted no puede decir cuántos son 10 vacas más 3 sacos de arroz y decir que le da 13. Usted tendría que decir, bueno, tengo 10 vacas más 3 sacos de arroz. Eso es lo que le da, no puede reducir eso. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos a expresar algebraicamente cómo se da la suma de vectores. Cada uno de esos vectores está expresado en componentes rectangulares y simplemente el resultado de la operación consistiría en sumar las componentes semejantes, es decir, x con x y y con y. Cuando decimos sumar nos referimos a que estos números pueden tener su signo y debe respetarse entonces lo que se sabe de la ley de los signos de la suma y de la resta. Vamos a poner un ejemplo, pero aquí quiero hacer una acotación. Uno de los vectores está expresado en metros, mientras que el otro está en decímetros. Aquí tenemos un pequeño error, vamos a corregirlo. El cálculo está bien hecho, pero está mal utilizado el prefijo. El prefijo para indicar decímetros es la D minúscula y hemos puesto erradamente la C minúscula por una distracción. Bueno, aquí lo importante es lo siguiente. Solamente se pueden sumar componentes X con componentes X y metros con metros o centímetros con centímetros. Así que eso es lo primero. Hay que homogeneizar. En este caso ya dijimos que estamos tratando es de decímetros. Así que primero vamos a transformar los 100 centímetros a decímetros y transformar los 500 centímetros a decímetros. Bueno, sabemos que un decímetro tiene 10 centímetros, así es que simplemente se hace la conversión y si estuviéramos haciendo la conversión a metros, 100 decímetros son 10 metros, mientras que 500 decímetros son 50 metros. Así es que eso se va haciendo. Bueno, usted lo hace aparte, realmente tiene derecho a cargar su tablita, hacer su conversión por los métodos que hemos estudiado ya de factor de conversión. Y lo que sí es cierto y lo que no puede olvidar bajo ningún concepto es que solo puede sumar componentes horizontales con componentes horizontales y componentes verticales con componentes verticales. En lo que sea posible, estamos esperando que se respete el uso de las 3 cifras significativas y también que se use la coma decimal. Usted verá allí que por efecto, digamos, de que la tablet tiene algunos errores al momento de escribir sobre la superficie porque está un poquito quebrada, entonces a veces no se marca bien la coma. Pero sabe usted que eso quiere decir 50,0, lo que me ha ocurrido en ese caso porque ahí está rayado casi al final a la derecha abajo. Pero bueno, vamos a hacer la suma. Y aquí lo pondremos en otro color para que no se nos confunda. La suma, por ejemplo, de dos vectores sería la suma de sus respectivas componentes en unidades internacionales. En este caso se hace la suma para cada componente
y en este caso es una suma simple, pero también pudo haberse dado una suma de números relativos donde habría que tener en cuenta que el signo que prevalece en la suma de números relativos es el de mayor valor absoluto. En fin, cuando voy a resolver estos dos vectores, la suma del vector A más el vector B, yo tendría la posibilidad de hacerlo bien sea aplicando el teorema de Pitágoras para obtener la magnitud del desplazamiento o su módulo, hablando matemáticamente del módulo, o también podemos usar el comando de la calculadora POL, ¿verdad? Si lo hacemos manual, el ángulo es el inverso de la tangente de la componente Y entre la componente X, en tanto hayamos medido con respecto a la horizontal. O usando el comando POL simplemente ponemos con su respectivo signo la magnitud en X más la magnitud en Y. Aplicando esto, en cualquiera de los dos casos, la respuesta a tres cifras significativas sería 85,4 en el módulo o magnitud del vector y 69,4 grados en la dirección. Esa sería la forma de entregar, y recordemos que la respuesta debe tener la unidad de medición. En los pasos nosotros podemos saltarnos eso porque realmente estamos trabajando los cálculos y los cálculos no necesitan la unidad, pero las respuestas sí, porque ya las respuestas están obedeciendo a una realidad física y las realidades físicas deben cuantizarse o cuantificarse en las unidades. En este caso estamos trabajando solo con las del sistema internacional, que es el sistema adoptado por convención por físicos y químicos. Bien, ese es el resultado de sumar los vectores A y B. Ahora vamos a ver qué cambia cuando vamos a hacer la operación de la resta. En la resta prácticamente se deben usar las mismas consideraciones que hemos usado en la suma. Solo recordar que en la resta nosotros tenemos como parte de la resta el minuendo y el sustraendo. El sustraendo es la cantidad que queremos restar, es decir, lo que queremos quitar. Bueno, en la resta algebraica o la resta de álgebra de vectores, al sustraendo se le cambia el signo y el resto se opera como si fuera una suma. No hay mayor diferenciación al respecto. Vamos a poner un ejemplo meramente numérico. Tenemos el caso, por ejemplo, de estos vectores fuerza, expresado el A como una combinación de 2 newton en X y menos 4 newton en Y, mientras que el B es expresado como menos 7 newton X y más 3 newton en Y. Si lo que yo quiero hacer es una operación de resta, a este menos 7 le tengo que cambiar el signo. Vamos a expresar eso de la siguiente manera. 2x queda igual porque es el minuendo, pero al sustraendo hay que cambiarle el signo. Vamos a hacerlo en partes para que les quede claro de dónde sale ese cambio. Igual se hace con la y, menos 4 menos más 3. El cambio de signo, pues simplemente si estaba en menos queda siendo más, por lo cual va a sumar 2 más 7. Y por la otra parte, menos 4 queda igual, pero a más 3 se le cambiará el signo. Y recordar pues que son vectores de fuerza, con lo cual la unidad es la misma, es el newton. Se reduce en términos, sabemos que los signos son sumas a las que se le pone el signo del mayor valor absoluto. En este caso da 9 en X y menos 7 en Y. Y como en el caso anterior y en cualquier caso en el que ya hayamos obtenido el resultado de las operaciones, entonces debe procederse a buscar
su correspondiente expresión en componentes polares, y ya lo más sencillo es hacerlo con la calculadora. 9, menos 7, y esto nos va a permitir entonces, el módulo sería 11,4 newtons y la dirección menos 37,9 grados. Recordemos que esto va a ser un vector de cuarto cuadrante. En efecto, esto puede intuirse desde el punto en que nosotros vemos que la componente X era positiva y la Y negativa. Veamos ahora dónde se ve en la naturaleza sumas o restas de vectores. Mediante unos cuantos ejemplos, hemos visto dos ejemplos aquí. Por ejemplo, el vector desplazamiento. Los desplazamientos se van acumulando y se van sumando, y al final el resultado de todos ellos es el resultado de una suma de vectores. Igual en la fuerza. En resumen, todo lo que en física pueda expresarse como aplicación del principio de superposición, es decir, que nosotros esperemos que la contribución total sea igual al resultado de varios aportes que pueden ser puestos por un mismo agente o por diferentes agentes físicos, entonces nosotros diríamos que cuando trabaja con el principio de superposición, generalmente se está tratando de magnitudes vectoriales. Bueno, hemos visto ejemplos de fuerza, lo que se miden en newtons, y de desplazamientos que se miden en unidades de longitud. Pero también hay otras que son derivadas, las velocidades, el vector cantidad de movimiento, etcétera, etcétera, un largo, etcétera. Todo prácticamente lo que aparece como vector en física puede operar con el principio de superposición y por lo tanto ser el resultado de una suma y resta de vectores. Pero hablemos ahora de la multiplicación, y en este caso de la multiplicación por un escalar. Es decir, yo tengo un vector al cual voy a multiplicar o en alguna razón dividir, porque dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Y quiero saber ¿qué es el resultado de multiplicar un vector por un escalar? Y para comenzar, en este caso, opera de la manera siguiente. Se multiplica o se divide por la constante cada componente. ¿Ya? Cada componente. Es decir, si yo digo 5 veces el vector A, yo multiplicaría 5 por la componente X del vector A más 5 por la componente Y del vector A. Ahora que nos pongamos a ver algo, si esto es así, lo que quiere decir es que no necesariamente tienen que estar en la misma unidad. Es más, muchas veces no lo van a estar. ¿Sí? Yo tengo aquí una combinatoria, por ejemplo, un vector que proviene de una combinación y que queda siendo un vector con componente X y componente Y, aunque no sean iguales. Cuando lo multiplico por n, entonces multiplico ambas componentes por n. Y obviamente cuando yo he obtenido el resultado en componentes rectangulares, lo de siempre. Hago la conversión a polar porque simplemente nosotros, cuando nos relacionamos con la naturaleza, hacemos nuestras estimaciones en direcciones más que todo. Nuestros ojos no pueden medir magnitudes. Y fíjese usted que yo tengo un caso de esto cuando yo, por ejemplo, multiplico la masa, que es un escalar, por, digamos, un vector, como pudiera ser un vector de aceleración en una dirección. También puede tener una parte X y una parte Y si queremos, en este caso.
Y fíjese usted que entonces efectivamente cada componente es multiplicada por ese 5. Si hubiese sido, por ejemplo, no multiplicar por 5, sino dividir entre 5, el equivalente era el de multiplicar por un quinto. Por eso siempre decimos, explicamos multiplicar por un escalar, pero también sería válido para una división en ese caso. Y cuando ya tenemos esto, se le aplica simplemente, como ya se ha explicado hasta la saciedad, el comando pol para obtener las componentes rectangulares de este vector. Hay algo muy interesante. Bueno, una vez que se han obtenido las componentes rectangulares, ahí está la radial 90,1 newtons y la angular menos 56,3 grados. Un vector de cuarto cuadrante también por pura casualidad. Bueno, toda fórmula física que represente un vector como una combinación lineal de otro vector, básicamente cualquier fórmula que contenga escalares y vectores es un ejemplo de estas multiplicaciones por escalares. Y vamos a poner una que va a ser muy famosa durante este curso y durante el que sigue, que es la expresión de la segunda ley de Newton, donde nosotros tenemos el vector fuerza va a ser igual a el escalar masa por el vector de aceleración. Un ejemplo más o menos como el que se ha resuelto sin decir lo que era de ese caso. Y hay otro que es, por ejemplo, la fuerza también puede ser como el producto del escalar de carga por el campo eléctrico. También hay fórmulas en las que tenemos, por ejemplo, una velocidad como producto de la aceleración por el tiempo, y todo el mundo sabe que el tiempo es un escalar. Así es que esto se ve muchísimo en física. Ahora vayamos a lo que es el producto escalar en sí, que es otra cosa muy distinta. Lo que nosotros hemos hecho es el producto de un escalar por un vector. Ahora sí vamos a multiplicar dos vectores con la intención de obtener como resultado un escalar. Y es muy diferente. En este caso, nosotros solamente vamos a multiplicar componentes semejantes, es decir, la componente X la multiplicaremos por la componente X y la componente Y por la componente Y. Pero al multiplicar en un producto escalar X por X, el resultado es la unidad, es decir, el número 1. Desaparece el vector. Lo mismo que al multiplicar Y por Y. Desaparece el vector. Entonces, simplemente se utilizan los coeficientes de cada dirección para multiplicarse entre sí, respetando el arreglo de los signos. Vamos a ver, por ejemplo, un caso en el que yo quiera multiplicar dos vectores. Tengo el vector A y el vector B. Yo multiplicaría la componente X de A por la componente X de B y le sumaría la componente Y por la componente Y en B. Y fíjense, desaparece las direcciones porque ya hemos dicho que X por X da 1 y que Y por Y también da 1. Por lo cual no vamos a tener direcciones en este caso. Vamos a poner un ejemplo en el que yo tenga una fuerza de 5 newton en X más 3 newton en Y y que la vaya a multiplicar ahora por un vector de desplazamiento. Fíjense que las unidades no tienen por qué ser las mismas. En este caso he puesto la misma, pero realmente eso no es así. Esto sería un vector de desplazamiento. Así es que bueno, vamos a hacer la corrección. Está en metros. Es un vector de desplazamiento por un vector de fuerza. Es un producto totalmente conmutativo, es decir, el orden de los vectores no altera el producto. Da igual multiplicar 5 por menos 2 que menos 2 por 5.
Así que se hace la multiplicación, sale un número, que en este caso tendrá como unidad el producto de ambas unidades, o sea, newton por metros, y se hace en cada componente, pero desaparece cualquier posibilidad de saber de qué componente provino, porque simplemente va a ser una suma común. A nivel formal, esto lo que nos está dando es una estimación de la proyección de un vector sobre otro. Ustedes cuando dan dibujo dicen, usted proyecta es diciendo qué es lo que vería un vector del otro vector. En este caso, bueno, lo vamos a poner ahí en otro color para que se vea que es el resultado de lo que venía abajo, pero vamos a aprovechar este espacio. Nos va a dar que 5 por menos 2 es menos 10, que 3 por 4 es 12, y cuando se hace la reducción, menos 12 más 10 son 2 newtons por metros. Con respecto a el producto escalar entre dos vectores, es importante hacer un señalamiento, y es que este producto escalar entre dos vectores, como su nombre lo indica, utiliza dos vectores, pero el resultado es un escalar. En física tenemos casos parecidos como el caso de el trabajo de una fuerza. El trabajo de una fuerza se define como el producto escalar entre el vector fuerza aplicada a un cuerpo por el vector del desplazamiento del mismo cuerpo. Y esto es un producto escalar, así es que funciona de esta manera. Por lo tanto, en el producto escalar también se puede multiplicar unidades distintas a condición que sean de un mismo sistema. La unidad de multiplicación, por ejemplo, del newton por el metro se llama joule, que es... Y en resumidas cuentas, ¿qué es el producto vectorial? El producto vectorial es una forma de multiplicar dos vectores en los que la resultante también es un vector, pero con características distintas de los vectores factores en lo que refiere a dirección. Implica el uso de las tres dimensiones, porque nosotros para multiplicar los vectores vamos a necesitar vectores en distintas direcciones, y además implica que no hay conmutatividad. La conmutatividad es aquella propiedad que nos dice el orden de los factores no altera el producto. Pues aquí sí lo va a alterar, y precisamente esa es una de las principales características del producto vectorial, su no conmutatividad. Y entonces, en cuanto a la dirección y el sentido, la dirección, hablando digamos en buen panameño, es la letra resultante, y el sentido es el signo resultante, se va a calcular a través de lo siguiente. Por ejemplo, si estamos multiplicando la misma dirección, x con x, no hay producto vectorial, igual que tampoco hay producto vectorial y con y y z con z. Fíjense que les he dicho las direcciones, y estoy viendo solamente estoy viendo la dirección, es decir, la letra x, y o z. X con X no hay producto, Y con Y no hay producto, Z con Z no hay producto. Por lo tanto, tampoco lo habría con menos X, con menos X, con menos X con X, y así sucesivamente. Solo ven la letra en esta parte, que nos va a representar la dirección, ¿ya? En este caso, olvídese del sentido positivo o negativo, porque yo diría, por ejemplo, puedo tener para una sola dirección, que es la horizontal, representada en este plano, por la X, yo puedo tener un sentido X positivo o un sentido X negativo, y en ambos casos son horizontales, ¿verdad? Entonces aquí la dirección sería horizontal y el sentido sería positivo a la derecha o negativo a la izquierda. Bueno, en este paso, dirección resultante, yo solamente veo las letras, no veo los signos para nada, eso lo considero a continuación. Y en ese paso sí, en el que le vamos a asignar el sentido, que no es otra cosa, que usted no va a ver otra cosa que el signo al producto vectorial, yo voy a recordar aquí nuevamente, como he dicho, no es un producto conmutativo, así que tiene que ir estrictamente en el orden de los factores que yo esté señalando. Y va a ser de la siguiente manera: voy a buscar el camino más corto para ir de un vector a otro, y si ese camino más corto fuese representado por un giro antihorario,
yo diría que el resultante, el sentido resultante es positivo, es decir, la letra que ya he buscado en el paso anterior tendrá por delante un signo positivo. Mientras que en el caso contrario, que el camino más corto entre las dos direcciones, ahora sí considerando, digamos, los signos de los vectores factores, si el camino más corto es el giro horario, yo diría entonces que el sentido de esa dirección que hemos encontrado en el paso anterior sería negativo, es decir, pondría un signo negativo delante de la letra. Por ejemplo, vamos a ver si yo estuviera multiplicando nuevamente con sabido X positivo con Y positivo. Digamos, en este caso, el camino más corto sería viajar por el primer cuadrante, ¿verdad? Porque el camino más largo para ir de X a Y sería pasar segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, sería un camino mucho más largo. Así que como la norma me dice, búscate el camino más corto entre X y Y, el camino más corto sería antihorario, el producto sería en Z. Como ya hemos dicho que X con Y da Z, E sería entonces, al ser el giro antihorario es positivo, sería positivo en Z. ¿Ya? ¿Por qué digo que no es conmutativo? Pues veamos lo mismo. Si yo voy de X a Y, el giro es antihorario, pero si voy de Y a X, el giro es horario. Por lo tanto, entonces no hay conmutatividad, ya que el signo sería distinto. Y si te da problema esto del producto vectorial, bueno, recuerda simplemente que al hablar de horario, estamos hablando de reloj. Entonces, en lugar de trabajar con X, Y y Z, pues si te conviene, trabajas con las horas y te preguntas dónde hay menos horas, ¿verdad? Si por ejemplo fueras de X a Y, es como si estuviese viajando de las 3 de la tarde a las 12, ¿verdad? De la noche. ¿Cuál sería el giro más corto? Sería el giro antihorario, de 3, 2, 1, 0. Ahí aquí hay simplemente 3 horas, en cambio que si te fueras por el camino más largo, tendrías, que sería el camino horario, tendrías que transcurrir 9 horas, ¿verdad? Usa lo que te convenga, pero trabaja bien y recuerda todo lo que hemos dicho. La dirección sale de la letra que no está mencionada en el producto. El sentido sale del camino más corto para unir ambos vectores en estricto orden. Y si no te funciona con letras, quizás te funcione recordando un reloj.